Les voy a hacer una pregunta que puede sonar exagerada. ¿Y si la Tercera Guerra Mundial ya comenzó y simplemente todavía no nos hemos dado cuenta? Bueno, porque tenemos una idea muy cinematográfica de cómo comienza una guerra mundial. Pensamos que un día alguien aprieta un botón, otro país responde, aparecen los misiles, los portaaviones y listo. Comenzó la Tercera Guerra Mundial. Pero la historia nos dice que las cosas pueden ser bastante más complicadas. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no apareció mágicamente el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Años antes, Japón había invadido Manchuria. Después vino la expansión japonesa en China. Italia invadió Etiopía. Alemania comenzó su expansión por Europa. Eran conflictos distintos, en lugares distintos, con protagonistas distintos, hasta que poco a poco las piezas comenzaron a conectarse. Y eso es precisamente lo inquietante de mirar el mapa del mundo hoy. Tenemos una guerra en Ucrania que lleva más de 4 años. Sí, la guerra en la que los planes iniciales rusos contemplaban tomar Kiev en apenas 3 o 4 días. 4 años y medio después, aquí estamos. Pero Rusia ya no está peleando completamente sola. Corea del Norte le ha suministrado millones de proyectiles de artillería y misiles, y soldados norcoreanos ya han participado directamente junto a las fuerzas rusas. Y esto sigue creciendo. Según Reuters, inteligencia ucraniana sostiene que Corea del Norte ha enviado alrededor de 14.000 a 15.000 soldados desde 2024 y ahora incluso está desplegando una unidad de misiles en Rusia. Pero vámonos a otro punto del mapa, lo más reciente, Irán. Un conflicto que aparentemente debería tener muy poco que ver con Ucrania, pues resulta que no. Rusia también ha estado proporcionando apoyo militar a Irán, mientras Ucrania ha llevado ataques hasta el mar Caspio contra embarcaciones que, según reportes, participaban en el movimiento de material entre Rusia e Irán. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo? Ya no estamos hablando simplemente de la guerra de Ucrania por un lado y la guerra de Oriente Medio por el otro. Estamos comenzando a encontrar vasos comunicantes entre ambas: armas, tecnología, soldados, municiones, información y hasta recursos militares que Estados Unidos utiliza en un escenario y después descubre que necesita en otro escenario diferente. Por eso la pregunta que quiero que tengamos presente durante todo este video no es ¿cuándo comenzará la Tercera Guerra Mundial? La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿cómo sabríamos que comenzó? Miren, aquí aparece la segunda pieza de este rompecabezas, porque una cosa es que existan varias guerras al mismo tiempo. Eso ha ocurrido muchas veces en la historia. El problema comienza cuando los protagonistas de esas guerras empiezan a ayudarse entre ellos. Miren esta relación. Corea del Norte necesita modernizar unas fuerzas armadas que durante décadas han estado aisladas tecnológicamente. ¿Quién puede ayudarle? Rusia. ¿Y qué necesita Rusia después de más de 4 años de guerra en Ucrania? Municiones, proyectiles, soldados. ¿Quién puede proporcionárselos? Corea del Norte. O sea, es prácticamente un intercambio de necesidades militares. Uno tiene lo que al otro le hace falta. Pero ahora agreguemos otra pieza. China. Pekín no necesita enviar miles de soldados a Ucrania para convertirse en una pieza fundamental de esta historia. Porque buena parte de una guerra moderna pues no se construye solamente con tanques y con fusiles. Se construye con microchips, componentes electrónicos, sensores, motores, sistemas de navegación y toda esa cantidad de pequeñas cosas que después terminan metidas dentro de un dron que cuesta unos cuantos miles de dólares y puede destruir un vehículo militar que cuesta millones. Así que miren el mapa completo: Rusia, China, Irán, Corea del Norte. O sea, no significa que estos 4 países hayan firmado un documento diciendo, bueno muchachos, desde mañana somos un bloque y vamos a comenzar una guerra mundial. No funciona así, ustedes lo saben. Y precisamente por eso esto merece atención, porque lo que estamos viendo es algo mucho más práctico. Países diferentes ayudándose a resolver mutuamente sus necesidades militares. Corea del Norte puede proporcionar municiones y soldados, China componentes y tecnología, Irán ha proporcionado drones y experiencia militar, y Rusia puede devolver esa ayuda con tecnología, inteligencia y cooperación militar. Pero hay una conexión que a mí me parece todavía más inquietante. Taiwán. Porque el documento base para este video, que es un artículo del New York Times, cita un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica que plantea un escenario que hasta hace unos años habría parecido bastante lejano. Si China atacara a Taiwán, Rusia podría ayudar a China
Y no necesariamente enviando soldados, podría hacerlo utilizando algo que posee en abundancia, su poderosa flota de submarinos del Pacífico. Piénsenlo por un momento. Una guerra alrededor de Taiwán dejaría de ser simplemente China contra Taiwán, porque ahí Estados Unidos tendría que decidir hasta dónde involucrarse. Japón tendría que tomar decisiones, Australia tendría que tomar decisiones, y Rusia podría tener una oportunidad perfecta para devolverle a China parte del apoyo que Pekín le ha proporcionado durante la guerra de Ucrania. Y entonces el mapa comienza a verse diferente y una eventual crisis en Taiwán podría terminar involucrando recursos militares que hoy están desplegados a miles de kilómetros de allí. A ver, eso no demuestra que estemos viviendo una tercera guerra mundial, pero sí demuestra algo que deberíamos estar mirando con muchísimo cuidado. Las fronteras entre estos conflictos cada vez son menos claras. Y ahora viene la otra mitad de esta historia. Porque mientras estos países parecen encontrar maneras de cooperar entre ellos, Occidente está haciendo prácticamente lo contrario. Cuando uno mira lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y algunos de sus aliados, la comparación histórica comienza a ponerse todavía más incómoda. Estados Unidos está peleando con Canadá. O mejor dicho, Donald Trump está peleando con Canadá. Sí, Canadá, uno de sus aliados más antiguos, uno de sus principales socios comerciales, un país con el que comparte miles de kilómetros de frontera. Y ahora mismo los dos están metidos en una guerra comercial que acaba de escalar otra vez. Estados Unidos acaba de imponer aranceles del 50% sobre aproximadamente 20.000 millones de dólares en productos canadienses. ¿Y qué hizo Canadá? Respondió. Vamos a hacerlo dólar por dólar. Miren, Canadá anunció nuevos aranceles contra productos estadounidenses y escuchen lo que dijo Mark Carney, porque esta frase es mucho más importante de lo que parece. Mark Carney dijo, Estados Unidos ha cambiado y no volveremos a nuestra antigua relación. Ahora, no miremos esta pelea solamente desde el bolsillo, porque, bueno, naturalmente, pues estos aranceles pueden terminar afectando empresas, empleos y consumidores a ambos lados de la frontera. Pero dentro de la historia que estamos contando hay algo posiblemente más importante. Ahí aparece la palabrita esta que yo he mencionado en muchos videos. Confianza. Confianza. Miren, durante décadas Estados Unidos construyó buena parte de su poder mundial alrededor de una ventaja gigantesca. Sus aliados, Canadá, Europa, Japón, Australia, Corea del Sur, países que pueden discutir entre ellos, pero que frente a una amenaza externa forman parte de una enorme red económica, diplomática y militar. El problema aparece cuando esa red comienza a deteriorarse, y aquí viene una ironía difícil de ignorar. Mientras la relación entre Washington y Ottawa se deteriora, Canadá está buscando nuevos mercados. Y uno de esos países es precisamente China. Miren, en enero Mark Carney viajó a Pekín y anunció junto a Xi Jinping una nueva asociación estratégica entre Canadá y China. Energía, comercio, agricultura, inversión, seguridad pública, incluso cooperación multilateral. Ahora, cuidado, esto no significa que Canadá haya abandonado a Estados Unidos para convertirse mágicamente en aliado de China, no, eso sería una exageración. Lo importante es entender por qué Canadá está haciendo esto. Mark Carney y el premier Doug Ford lo han dicho abiertamente. Canadá quiere reducir su dependencia económica de Estados Unidos. Y esta semana volvió a insistir en que su país tiene que diversificar sus relaciones comerciales. Ahora, conecten esto con lo que acabamos de ver. Por un lado, Rusia profundiza su relación con Corea del Norte, China mantiene su relación con Rusia, Irán coopera con Moscú y por el otro lado, Estados Unidos y Canadá, dos aliados históricos, bueno, se están agarrando a punta de arancelazos. Miren, y aquí hay que ser justos, porque, bueno, el artículo que estamos analizando reparte golpes para los dos lados. Donald Trump acusa a sus aliados de ser débiles y de depender demasiado de Estados Unidos y en algunos casos, bueno, tiene un punto. Canadá, por ejemplo, lleva años siendo criticado por gastar demasiado poco en defensa. Pero los aliados de Estados Unidos también tienen una queja, que Donald Trump los está tratando cada vez menos como aliados y cada vez más como adversarios comerciales. Ese es el bendito problema. Porque imaginen ustedes que mañana estalla una crisis muchísimo mayor. Taiwán. Una escalada directa con Rusia, otra guerra en Oriente Medio. Estados Unidos podría necesitar exactamente a esos países con los que hoy está peleando. Miren, y por eso quizá la pregunta no sea simplemente quién tiene el ejército más poderoso. Hay otra pregunta.
¿Quién tiene los aliados más unidos? Porque cuando llegue el momento de utilizarlos, ¿será que tus aliados todavía quieren estar a tu lado? Y lamentablemente esa no es la única debilidad que está apareciendo, porque ahora tenemos que mirar hacia el propio ejército de los Estados Unidos y allí encontramos un problema muchísimo más preocupante, más tangible. Armas que comienzan a escasear, barcos que no alcanzan. Miren, Estados Unidos tiene un problema muchísimo más complejo. ¿Con qué armas va a pelear si aparece otra guerra? Miren este dato, solamente durante el primer mes de la guerra contra Irán, Estados Unidos utilizó más de 850 misiles Tomahawk, más de 1.000 interceptores Patriot y THAAD, y más de 1.300 misiles tácticos del ejército. Repito, solamente durante las primeras semanas, es decir, durante las primeras semanas se gastaron lo que tenían que gastarse en un año. Y aquí aparece el problema. Fabricar estas cosas no funciona como pedir otra caja por Amazon. De hecho, el Pentágono acaba de enviarle un mensaje bastante revelador a la industria militar de Estados Unidos. Necesitamos producir más rápido. El subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, dio a las compañías apenas 21 días para presentar planes que permitan acelerar significativamente la producción y entrega de armamento crítico. ¿Saben qué significa eso en castellano de barrio? Que las guerras están consumiendo municiones más rápido de lo que resulta cómodo reemplazarlas. Y miren hasta qué punto este problema preocupa al propio gobierno. Esto lo publicó Pete Hegseth ayer. El Pentágono acaba de asociarse con la Administración de Pequeñas Empresas para crear algo llamado Smaller War Plans Commission. ¿Y para qué? Para aumentar la capacidad de producción militar dentro de Estados Unidos y reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras. La preparación de combate de Estados Unidos depende de nuestras pequeñas empresas. Siempre ha sido así. Los vehículos, los aviones e incluso los fusiles en manos de nuestros combatientes dependen de una cadena de suministro de cientos de productores especializados. Un misil Patriot depende de cientos más. Estas son las fábricas locales, los talleres y los laboratorios que forjan el arsenal de la libertad. Y por eso hoy el Departamento de Guerra y la Administración de Pequeñas Empresas están estableciendo la Comisión de Pequeñas Plantas de Guerra, siguiendo el espíritu de la histórica Corporación de Pequeñas Plantas de Guerra, inyectando capital y experiencia para apoyar a los empresarios innovadores, fabricantes y trabajadores que cada día expanden la base de defensa de Estados Unidos. Nuestro mensaje es claro. El presidente Trump termina con la era de dependencia de cadenas de suministro extranjeras y adversarias. Este compromiso histórico reforzará la base industrial que respalda al ejército más fuerte del mundo. Al apoyar a nuestros proveedores, superamos en construcción, innovación y capacidad a cualquier rival. Estamos transformando la capacidad industrial en una ventaja generacional en el campo de batalla. Y al hacerlo, disuadiremos conflictos, preservaremos la paz y garantizaremos que ningún adversario ponga a prueba la fuerza de Estados Unidos. El secretario Hegseth fijó la misión. EEU debe fabricar lo que el ejército necesita aquí mismo en casa. Aquí entran nuestras empresas más ágiles e innovadoras. La SBA se une al Departamento de Guerra para crear la Comisión de Pequeñas Plantas de Guerra. Este nombre evoca a las agencias previas de la SBA de la Segunda Guerra y Corea, que apoyaron a fabricantes clave que armaron a nuestras fuerzas hasta la victoria. Esa misión sigue hoy, apoyando a los pequeños fabricantes que conforman el 70% de la base industrial de defensa. La SBA supervisa actualmente más de $500 mil millones en diversas carteras de pequeñas empresas. Hemos logrado unir nuestro modelo de inversión estratégica con el Departamento de Guerra. Nuestra misión principal financiará a todos aquellos que construyen la cadena de suministro, innovan y contratan personal para brindar mayor capacidad operativa al combatiente. Pero miren este detalle porque es bastante revelador. El nombre está inspirado en una organización creada durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, mientras nosotros estamos haciendo este video preguntándonos si diferentes conflictos alrededor del planeta están comenzando a conectarse, Estados Unidos está recuperando un modelo industrial nacido precisamente durante la última guerra mundial. Ahí podemos apreciar que Washington considera suficientemente serio el problema de producción militar como para intentar reconstruir una capacidad industrial que reconoce que se ha debilitado. Y el propio Hegseth lo resumió en una idea. Estados Unidos necesita ser capaz de producir más
innovar más rápido y resistir durante más tiempo que sus adversarios. Y esa última palabra, resistir, es importantísima, porque fabricar suficientes armas para ganar una batalla es una cosa, tener industria suficiente para sostener una guerra durante años es otra completamente diferente. Y eso conecta directamente con Ucrania. Porque miren, los mismos Patriot que Estados Unidos necesita para defender sus fuerzas y aliados frente a Irán son los que Ucrania desesperadamente necesita para derribar misiles rusos. O sea, de hecho, Zelensky acaba de decir algo impresionante. Ucrania necesitaría aproximadamente el 5% de la producción estadounidense de interceptores Patriot. Y actualmente recibe alrededor del 1%. Es decir, el problema ya no es simplemente decidir, ¿qué hacemos? ¿Ayudamos a Ucrania? Ahora la pregunta puede convertirse en, ¿tenemos suficientes armas para Ucrania, Oriente Medio y además guardar suficientes por si ocurre algo en el Pacífico? Porque allí está China y allí está Taiwán. Y Estados Unidos no puede fabricar mágicamente otro arsenal cuando aparezca una tercera crisis. Pero aquí viene la segunda parte del problema. Porque mientras las municiones tradicionales comienzan a escasear, la guerra misma está cambiando. Miren, Ucrania nos ha mostrado algo extraordinario. Un aparato relativamente barato puede destruir equipos que cuestan millones de dólares. Drones baratos, drones con inteligencia artificial, drones conectados entre sí, vehículos terrestres sin tripulación, sistemas capaces de atacar, vigilar, transportar suministros o detectar posiciones enemigas. La guerra que durante décadas imaginamos llena de tanques avanzando por enormes campos, bueno, se está llenando de pequeños aparatos voladores que cuestan una fracción del vehículo que destruyen. Y Estados Unidos lo sabe. Miren, de hecho, el ejército creó en Europa una unidad de aproximadamente 600 soldados precisamente para aprender de lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Construían sus propios drones, experimentaban con inteligencia artificial, probaban sistemas contra interferencias electrónicas y practicaban cómo integrar todo eso dentro de una unidad de combate. Bueno, y uno pensaría, esto es exactamente lo que Estados Unidos debería estar estudiando ahora mismo. Pues resulta que la van a desmontar. Pete Hegseth, sí, el secretario de guerra, decidió que esa unidad vuelva a funcionar como infantería tradicional. Aquí hay que aclarar algo importante. Esto no significa que Estados Unidos esté abandonando los drones. El Pentágono continúa invirtiendo en ellos y realizando otros experimentos. Pero la decisión sí muestra que dentro del propio ejército existe una discusión bastante seria sobre cómo debe prepararse Estados Unidos para la próxima guerra. Y mientras esa discusión ocurre, la guerra real no espera. Pero hay otra imagen que para mí resume perfectamente todo este problema. Este es el USS Abraham Lincoln, uno de los portaaviones más poderosos del planeta, casi 5,000 personas a bordo, una ciudad flotante capaz de proyectar poder militar a miles de kilómetros de Estados Unidos. Y después de más de 250 días en el mar, familiares de los marineros comenzaron a denunciar ahí con cartas algo que parece increíble cuando estamos hablando del ejército más caro del mundo. Escasez de alimentos, problemas con el agua, baños dañados, duchas en malas condiciones, agotamiento y preocupación por la salud mental de algunos miembros de la tripulación. Ahora el portaaviones finalmente va camino a Tailandia para que su tripulación pueda descansar antes de regresar a Estados Unidos. Y quiero que piensen en la contradicción. Estados Unidos puede construir un portaaviones nuclear que cuesta miles de millones de dólares, puede colocar decenas de aviones sobre él, puede enviarlo al otro lado del planeta. Pero después de meses de operaciones continuas, el problema puede terminar siendo el talento humano. Eso también es capacidad militar, porque una guerra no se gana solamente con el arma más sofisticada. Y entonces llegamos a la última pieza de esta historia. Bueno, porque para mantener todo esto funcionando, pues hace falta algo más que soldados y misiles. Hace falta dinero. Sí, muchísimo dinero. Y Estados Unidos acaba de cruzar una cifra que hace unos años habría parecido absurda, 40 billones de dólares de deuda, así como lo muestra esa imagen del estadio del Real Madrid. Bueno, la IA, la inteligencia artificial, hizo un aproximado de qué tanto ocuparían esos 40 billones. Y mírenlo ahí, todo el campo de fútbol, en lo ancho y largo, y 63 metros de altura. Una cantidad impresionante. Miren, Estados Unidos tardó casi 200 años en acumular su primer billón de dólares de deuda y ahora tiene 40. Y solamente desde 2017 la deuda prácticamente se ha duplicado. Ahora, no es que Estados Unidos esté quebrado. No. Estados Unidos no está quebrado. Sigue teniendo
la economía más grande del mundo en términos nominales, de acuerdo a las estadísticas. El dólar continúa siendo la principal moneda de reserva internacional y los bonos del tesoro siguen teniendo compradores. El problema es otro. Mantener esa deuda cuesta dinero. Y solamente en intereses, Estados Unidos está gastando aproximadamente $1 billón al año. Piénsenlo, $1 billón al año. No para construir un portaaviones, no para fabricar Patriots, no para contratar soldados, no para construir carreteras, para pagar intereses de dinero que ya se gastó. Y atención a este dato. Estados Unidos ya gasta más pagando intereses de su deuda que en defensa nacional. Es decir, el rubro de defensa es menos que los intereses. Eso cambia completamente la conversación, amigos, porque volvamos al mapa. Ucrania necesita armas, Oriente Medio está consumiendo interceptores, misiles, barcos, aviones y miles de horas de operaciones militares, helicópteros, todo esto. Y Estados Unidos también necesita prepararse para una eventual crisis alrededor de Taiwán. Todo eso cuesta dinero. Pero al mismo tiempo, cada año una parte cada vez mayor del presupuesto está comprometida simplemente pagando intereses. Miren, el Congressional Budget Office proyecta que esos intereses seguirán creciendo de aproximadamente $1 billón al año a más de 2 billones anuales en 2036. Y ahora sí, conectemos todo esto con todo lo anterior. Supongamos que mañana ocurre una crisis alrededor de Taiwán. Estados Unidos tendría que movilizar barcos, aviones, submarinos, misiles, combustible, personal. Pero probablemente tendría que hacerlo mientras continúa apoyando a Ucrania, mientras mantiene fuerzas en Oriente Medio y mientras intenta reconstruir arsenales que ya han sido utilizados. ¿De dónde sale el dinero? Pues en buena medida de más deuda. Y aquí aparece el verdadero peligro. No es que mañana alguien vaya a tocar la puerta de la Casa Blanca diciendo, señores, paguen los $40 billones, pues así no funciona. El problema es que mientras más dinero necesita pedir prestado el gobierno, los inversionistas pueden exigir intereses más altos para prestárselo. Y esto ya está comenzando a verse. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 30 años llegaron recientemente a niveles que no veíamos desde 2007. ¿Y qué hizo el Departamento del Tesoro con Scott Bessent? Bueno, comenzó a aumentar sus recompras de bonos intentando aliviar la presión del mercado. Pero los rendimientos volvieron a subir. Y aquí hay algo que los políticos deberían recordar. A los mercados no se les puede ordenar que confíen en ti. Pregúntenle a Silvio Berlusconi en 2011. Italia estaba en plena crisis de deuda y los inversionistas comenzaron a exigir intereses cada vez mayores para prestarle dinero al gobierno. Los rendimientos de sus bonos llegaron a niveles peligrosísimos y Berlusconi intentó tranquilizar a los mercados, pero no funcionó. La presión financiera se sumó a su crisis política y poco después terminó renunciando. Hay otro ejemplo todavía más reciente. Liz Truss llegó al poder en Reino Unido en 2022, presentó un plan económico que los mercados consideraron fiscalmente peligroso, los bonos se desplomaron, los intereses se dispararon y 49 días después de asumir el cargo, Liz Truss anunció su renuncia. Por eso es que cuando Scott Bessent intenta convencer a los inversionistas de que están equivocados sobre la economía estadounidense, hay un pequeño problema. El mercado de bonos no le importa quién ganó la discusión. Le importa cuánto riesgo cree que está comprando. Y por eso los $40 billones no son simplemente una curiosidad económica, también pueden convertirse en un problema estratégico, porque mientras Estados Unidos necesita gastar más para reconstruir sus arsenales, también necesita gastar más para pagar su deuda, y ambas cosas compiten por recursos. Ahora miren dónde estamos. Tenemos conflictos regionales que comienzan a conectarse, tenemos a Rusia, China, Irán y Corea del Norte cooperando militarmente, tenemos tensiones entre Estados Unidos y algunos de sus aliados, Canadá, tenemos arsenales sometidos a presión, una revolución tecnológica impulsada por drones, una industria militar intentando aumentar producción y ahora una potencia estadounidense que necesita prepararse para todo eso mientras carga con $40 billones de deuda. ¿Significa esto que mañana comienza la Tercera Guerra Mundial? No, pero quizás esa sea precisamente la pregunta equivocada y por eso quiero regresar al mapa de hoy. Rusia invade Ucrania, Corea del Norte envía municiones y soldados para ayudar a Rusia, China sostiene una relación estratégica con Moscú, Irán coopera con Rusia, Estados Unidos interviene en Oriente Medio, Ucrania ataca objetivos relacionados con el suministro militar iraní, Estados Unidos utiliza interceptores que también necesita Ucrania,
Y detrás de todo eso permanece otra enorme pregunta: Taiwán. Ahora, no quiero hacer una comparación fácil entre 1939 y 2026. La historia nunca se repite exactamente. Tenemos armas nucleares, economías profundamente conectadas, instituciones internacionales, tecnologías que hace 90 años ni siquiera podían imaginarse, y precisamente esas diferencias podrían impedir que estos conflictos terminen fusionándose. Ojalá sea así, pero hay una similitud que sí merece nuestra atención. En los años 30 también existían conflictos que inicialmente parecían regionales, potencias que buscaban cambiar el orden internacional, democracias divididas sobre cuánto debían involucrarse y países que poco a poco comenzaron a descubrir que una crisis distante podía terminar afectando directamente su propia seguridad. Amigos y amigas, bueno, yo espero sinceramente que nunca tengamos que descubrirlo, porque detrás de todos estos mapas, misiles, barcos y cifras hay algo que a veces terminamos olvidando: personas, soldados que muchas veces apenas pasan de los 20 años, familias esperando que regresen, civiles que nunca decidieron comenzar ninguna guerra, y millones de personas que simplemente quieren trabajar, criar a sus hijos y vivir tranquilas, mientras otros, desde oficinas a miles de kilómetros, desde un campo de golf, deciden hasta dónde llevar el próximo conflicto. Así que si este video les ayuda a conectar algunas piezas que normalmente vemos por separado, bueno, compártanlo, porque en momentos como este creo que necesitamos algo más útil que tener miedo. Necesitamos entender qué está ocurriendo. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos. Hasta pronto.